Retrocedamos en el tiempo e imaginemos una época en la que la fe cristiana todavía estaba en su infancia. Fue un periodo difícil, lleno de persecuciones y juicios, donde toda persona que seguía las enseñanzas de Jesús estaba bajo constante amenaza. Y, en ese escenario, aparece un hombre llamado Saulo. Saulo era un judío ferviente, nacido en la ciudad de Tarso, lugar importante del Imperio Romano. Él no era cualquiera. Saúl fue criado en la más estricta tradición judía, desde temprana edad, destacó en el estudio de las leyes y mandamientos de Dios. Con el paso de los años, se convirtió en fariseo, uno de los más celosos defensores de la fe judía, dispuesto a todo para proteger las tradiciones de su pueblo. Pero para Saúl, esta protección significaba un camino peligroso. Cuando escuchó acerca de los seguidores de Jesús, que se llamaban a sí mismos cristianos y afirmaban que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías prometido, Saúl creyó que todo esto era una gran amenaza para el judaísmo. Vio el crecimiento del cristianismo como una amenaza directa a las creencias de su pueblo, una deshonra para Dios, y decidió destruir esta nueva fe, creyendo que estaba actuando con justicia y celo por Dios. Comenzó a cazar cristianos. No fue fácil para los seguidores de Jesús, que vivían escondidos y se reunían en secreto. Pero Saúl no descansó. Fue de ciudad en ciudad buscando información sobre quiénes eran los cristianos, dónde se reunían y qué hacían. Para él no hubo piedad, solo un fervor casi implacable. Los llevó ante líderes religiosos y a menudo recomendó castigos severos, incluido el encarcelamiento e incluso la pena de muerte. Uno de los momentos más conocidos de esta fase de la vida de Saulo se produjo con la lapidación de Esteban, un joven seguidor de Jesús lleno de fe. Esteban habló de Jesús con tanta convicción y amor que muchos se ofendieron y exigieron su muerte. Saúl estaba allí, presenciando aquel momento brutal, y, en lugar de tener compasión, aprobó la ejecución. En la mente de Saúl, esto era solo otro paso en su misión de purificar la fe judía eliminando a aquellos que consideraba blasfemos. Saulo creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. Vio su persecución como un servicio a Dios. En su corazón, no veía a los cristianos como personas, sino como enemigos que debían ser destruidos. Esto lo convirtió en un perseguidor implacable y temido entre los seguidores de Jesús. Cualquiera que profesara fe en Cristo sabía que corría el riesgo de cruzarse con Saulo, y eso significaba un peligro real. Pero, por mucho que Saulo estuviera lleno de convicción y certeza sobre lo que estaba haciendo, no sabía que su vida estaba a punto de transformarse por completo, de una manera que nunca podría haber imaginado. Imaginemos a Saúl retomado su camino, decidido e inflexible como siempre. Acababa de recibir nuevos pedidos para una misión especial. Esta vez partiría hacia la ciudad de Damasco, donde, según los informantes, había muchos seguidores de Jesús. Saúl estaba preparado. Ya había obtenido cartas de los líderes religiosos de Jerusalén, una especie de autorización para arrestar a cualquier cristiano que encontrara allí. En su opinión, no había lugar para preguntas. Estaba decidido a capturar a todos los cristianos que pudiera, llevarlos de regreso a Jerusalén y poner fin a ese movimiento. Y luego se fue. Fue un largo viaje por caminos polvorientos y difíciles. Saulo viajó con algunos hombres que lo acompañaron en la misión, hombres que compartían su celo o que, al menos, lo respetaban profundamente. El viaje fue arduo, pero Saúl estaba motivado, impulsado por el propósito de defender la fe judía. Pero entonces sucedió algo inesperado. Ya cerca de Damasco, en pleno día, Saulo fue envuelto por una luz intensa, algo mucho más allá de todo lo que jamás había visto. Esa luz era tan fuerte y brillante que sentía como si estuviera frente al mismísimo sol, pero mucho más cerca. La luz lo cegó y tuvo que detenerse, levantar las manos, tratando de protegerse los ojos. Entonces, escuchó una voz poderosa, que lo hizo temblar y al mismo tiempo sentir algo que nunca antes había sentido. La voz pronunció su nombre, no una, sino 2 veces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saúl estaba totalmente confundido. ¿Quién estaría hablando con él? ¿Y qué significaba esa pregunta? Sintió que su corazón se aceleraba y su mente se llenaba de preguntas. En ese momento, no tenía las respuestas.
Pero incluso sin verlo, sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Saúl, sorprendido y sin entender, respondió, ¿quién eres, Señor? Y fue entonces cuando llegó la respuesta. Una respuesta que nunca podría imaginar escuchar. La voz dijo, clara y firme, yo soy Jesús, a quien vosotros perseguís. Saulo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo en lo que creía, todo lo que había luchado por defender hasta ese momento, estaba siendo desafiado de un solo golpe. Era Jesús. Ese Jesús del que hablaban los cristianos, ese Jesús al que había perseguido mientras perseguía a sus seguidores. Jesús estaba allí, delante de él, vivo. No era una leyenda, ni una invención de la gente. Era real, tan real que Saulo podía oír su voz, una voz que penetraba en lo más profundo de su ser. Esa revelación lo hizo caer al suelo. El grande y poderoso Saúl, el hombre que alguna vez se vio a sí mismo como un defensor implacable de la fe judía, ahora estaba postrado, vulnerable y completamente sin respuestas. Su corazón latía rápido, mezclado con miedo, vergüenza y sorpresa. Se dio cuenta de que toda su vida, toda su misión de perseguir a los cristianos, se había construido sobre una visión completamente distorsionada. No estaba sirviendo a Dios como pensaba, sino persiguiendo al Hijo de Dios mismo. La presencia de Jesús era tan intensa, tan real, que no podía levantarse. Se sentía pequeño, destrozado, como si cada fragmento de su certeza se estuviera haciendo añicos. Ante esta revelación, Saúl se dio cuenta de que allí estaba el verdadero Mesías, aquel que intentaba borrar de la historia, hablándole. Era Jesús, el Hijo de Dios, quien estaba ofreciendo una oportunidad para comprender la verdad. Esta experiencia cambió a Saúl para siempre. En apenas unos minutos pasó de ser un perseguidor a alguien que, profundamente conmovido, empezaba a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. De repente, se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre Dios y la fe se estaba transformando ante sus ojos, o mejor dicho, dentro de su corazón. Y de ese encuentro, el hombre que había caído como Saúl un día se levantaría como Pablo, el apóstol. Después de ese grandioso y aterrador encuentro con Jesús, Saulo sintió algo extraño en sus ojos. Intentó abrir los párpados y mirar a su alrededor, pero no podía ver nada. Todo estaba oscuro. Parpadeó 1, 2, 3 veces, esperando que recuperara la visión, pero la oscuridad persistía. Saúl estaba ciego. Imagínese lo que esto significó para él. Hasta ese momento, Saúl era un hombre seguro de sí mismo, alguien que siempre sabía a dónde ir, qué hacer y cómo liderar. Pero ahora estaba desorientado, sin fuerzas, necesitando ayuda en cada paso. Ese encuentro con Jesús lo había transformado por completo, no solo en su visión física, sino también en su corazón y mente. Ya no era él mismo. Los hombres que lo acompañaban también quedaron atónitos. Habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Ahora su líder, el hombre firme e implacable, era vulnerable, ciego y necesitaba apoyo. Luego, con mucho cuidado, lo tomaron de los brazos y lo ayudaron a ir a Damasco. Cada paso fue un desafío. El viaje que alguna vez pareció tener un propósito definido ahora estaba envuelto en silencio e incertidumbre. Cuando llegaron a la ciudad, llevaron a Saúl a un lugar donde pudiera descansar. Apenas podía comer ni beber. Quedó tan conmocionado por lo sucedido que pasó 3 días enteros en ayunas, sin tocar comida ni agua. Se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos, tratando de entender lo que Dios quería de él. Durante esos 3 días Saulo reflexionó profundamente. Sus creencias, su pasado, la forma en que había perseguido a los seguidores de Jesús, todo esto pasó por su mente. Estaba en un verdadero desierto espiritual, ciego y silencioso, esperando una señal, una guía. Era como si Dios le permitiera sentir, en su propia piel, la vulnerabilidad de aquellos a quienes había perseguido. Estos 3 días de oscuridad y ayuno fueron el comienzo de una gran transformación. Saúl ya no era el mismo hombre y sabía que algo mucho más grande estaba por suceder. En medio de aquellos días oscuros y silenciosos, donde todo era solo espera y reflexión para Saúl,
Dios estaba preparando un nuevo capítulo. En la misma ciudad de Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. Era un hombre de fe, dedicado a seguir las enseñanzas de Jesús y muy conocido entre los cristianos. Ananías fue alguien que se dedicó a la oración, siempre atento a la voz de Dios, dispuesto a obedecer el llamado divino, aún sin entender todo lo que podía significar. Un día, mientras oraba, Ananías escuchó al Señor hablar directamente a su corazón y Ananías. Llamado por el mismo Dios, rápidamente respondió, «Aquí estoy, Señor». Entonces el Señor dio una instrucción sorprendente, una orden que nadie jamás esperaría. Dios le dijo a Ananías que debía ir a la casa donde estaba Saúl, imponerle las manos y devolverle la vista. Ananías estaba confundido y hasta asustado. Sabía bien quién era Saulo, el hombre que perseguía a los seguidores de Jesús, el que venía con órdenes de arresto. «Señor», respondió Ananías, «he oído muchas cosas acerca de este hombre y de todo el mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Él tiene autoridad para arrestar a todos los que invoquen tu nombre». Pero el Señor calmó a Ananías con una verdad que aún no conocía: Saulo ya no era el mismo. Dios tenía planes para él. «Ve», dijo el Señor, «porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles, de los reyes y del pueblo de Israel». Entonces Ananías confió. Con fe y valentía, se dirigió a la casa donde se hospedaba Saúl. Cuando entró, encontró al hombre que todos temían, sentado en silencio, todavía ciego, todavía esperando. Saulo no sabía qué esperar, pero cuando escuchó el sonido de los pasos de Ananías, algo dentro de él se llenó de esperanza. Ananías se acercó, extendió las manos y las puso suavemente sobre la cabeza de Saulo. Con voz tranquila y compasiva, dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino para acá, me envió para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese momento sucedió algo extraordinario. Saulo sintió como si pequeñas escamas cayeran de sus ojos y de repente pudo ver otra vez. Lo primero que vio fue el rostro de Ananías, aquel discípulo de Jesús que había sido enviado para traer sanación y redención. Con el corazón lleno de gratitud y reverencia, Saulo supo, en ese mismo momento, que estaba enfrentando una nueva vida, un llamado mucho mayor. Tras recuperar la vista, fue bautizado por Ananías, en un acto simbólico de su transformación. Este fue un nuevo comienzo, una señal de que su pasado estaba quedando atrás. Ananías lo instruyó en los caminos de Jesús, hablándole del amor, la misericordia y la verdad del Evangelio. A partir de ese momento Saulo supo que su misión en el mundo era otra. Estaba dispuesto a seguir y servir a Jesús, a quien una vez persiguió. Así transformó Dios a Saúl. A través de la fe, la curación y el bautismo de Ananías, Saulo renació a una nueva vida, ahora como Pablo, el apóstol elegido para llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones. Y desde entonces nunca miró atrás. Después de ese encuentro transformador con Jesús y el toque sanador de Ananías, Saulo ya no era el mismo hombre. Cada día sentía que su corazón y su mente se renovaban. No solo había recuperado la vista, sino que ahora veía con una comprensión de la vida completamente diferente. Saulo sabía que su misión de perseguir a los cristianos había terminado, pues el mismo Jesús lo había llamado a una nueva tarea. Con este llamado, lo que antes era odio ahora se convirtió en amor, lo que era persecución ahora se convirtió en predicación. Y con eso, Saúl tomó un nuevo nombre, el nombre por el cual el mundo lo conocería: Pablo. Paulo sabía que su vida no sería fácil. Sintió el peso de todo lo que había hecho contra los seguidores de Cristo, pero también sabía que la misericordia de Dios era mayor que cualquier error del pasado. Jesús no solo lo había perdonado, sino que lo había elegido como instrumento para difundir el Evangelio. Este propósito lo llenó de fuerza y coraje. Aunque sabía que enfrentaría grandes dificultades, Pablo estaba decidido a cumplir la misión a la que había sido llamado. Pronto comenzó a predicar en sinagogas, mercados y dondequiera que la gente estuviera dispuesta a escuchar. Cuando abrió la boca, habló de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el que vino a traer la salvación. Y su predicación fue tan poderosa que la gente quedó impactada.
Después de todo, aquí había alguien que anteriormente perseguía a los cristianos, pero que ahora estaba arriesgando su propia vida para predicar el mensaje de Cristo. Muchos se preguntaban, ¿es este el mismo Saúl de antes? Pero a Paul no le importaba lo que pensaran los demás. Sabía que su vida estaba dedicada a Jesús y que su transformación era verdadera. La pasión de Pablo por el Evangelio crecía cada día, y no dudó en viajar de ciudad en ciudad para compartir este mensaje. Enfrentó peligros, cárceles y hasta lapidaciones, pero nada le hizo darse por vencido. Sabía que dondequiera que fuera, el Espíritu Santo estaba con él, guiando sus palabras y dándole fuerza. Pablo se convirtió, día a día, en el gran apóstol que Dios había planeado. Fue así como Pablo se convirtió en uno de los más fervientes defensores de Cristo. Llevando la palabra de Jesús a lugares lejanos, a diferentes pueblos y culturas, atravesando mares y enfrentando tormentas. No solo habló a los judíos, sino también a los gentiles, aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel, proclamando que la salvación en Cristo era para todos. Su compromiso fue tan intenso que escribió cartas para fortalecer e instruir a las comunidades cristianas en cada lugar que visitó. Estas cartas, llenas de amor y sabiduría, son hoy conocidas como las epístolas de Pablo y forman parte del Nuevo Testamento, inspirando a los cristianos de todos los tiempos. Así, Pablo, el antiguo perseguidor, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles de Jesús, un siervo dedicado, que aprovechó cada momento de su nueva vida para difundir el mensaje de Cristo. Hasta el final de sus días, Pablo se mantuvo firme, vivió para Jesús y dejó un legado de fe y esperanza. Nos muestra que cuando Dios nos transforma, no se trata de quienes éramos, sino de quien Él nos llama a ser. Y entonces llegó el momento. Después de todo lo que había experimentado, desde la ceguera hasta la curación, desde la duda hasta la certeza, Pablo estaba listo para anunciar a Jesús como el Hijo de Dios. La primera ciudad que fue testigo de esta transformación fue Damasco, el mismo lugar donde había ido a perseguir a los cristianos. Ahora, él no estaba allí para cazar, sino para proclamar la verdad de Cristo. Fue como Pablo que se convirtió en uno de los más fervientes defensores de Cristo, llevando la palabra de Jesús a lugares locales, a diferentes pueblos y culturas, cruzando mares y enfrentando tormentas. No solo hablé a los judíos, sino también a los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, proclamando que la salvación en Cristo era para todos. Su compromiso fue tan intenso que escribió cartas para fortalecer e instruir a las comunidades cristianas en cada lugar que visitó. Estas cartas, llenas de amor y sabiduría, ahora se conocen como las epístolas de Pablo y forman parte del Nuevo Testamento, inspirando a los cristianos de todos los tiempos. Así, Pablo, el ex perseguidor, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles de Jesús, un siervo dedicado, que aprovechó cada momento de su nueva vida para difundir el mensaje de Cristo. Hasta el final de sus días, Pablo se mantuvo firme, vivió para Jesús y dejó un legado de fe y esperanza que perdura hasta hoy. Mostramos que cuando Dios nos transforma, no se trata de quienes éramos, sino de quienes Él nos llama a ser. Y luego dejé el momento. Después de todo lo que había vivido, desde la ceguera hasta la curación, desde la duda hasta la certeza, Pablo estaba listo para anunciar a Jesús como el Hijo de Dios. La primera ciudad que fue testigo de esta transformación fue Damasco, el mismo lugar donde fui a perseguir a los cristianos. Ahora bien, no os quedéis allí a cazar, campanad a proclamar la verdad de Cristo. La emoción de la primera predicación de Pablo en Damasco, que había sorprendido a todos, rápidamente se convirtió en una atmósfera de tensión y peligro. A medida que sus palabras resonaban en sinagogas y mercados, haciéndose eco de la nueva verdad sobre Jesús, un espíritu de ira comenzó a formarse entre los judíos que no aceptaron este cambio. Para ellos, Saúl era un traidor, un hombre que le había dado la espalda a su fe y ahora se estaba alineando con aquellos que consideraban herejes. Con el paso de los días, la admiración que alguna vez había rodeado a Paul se convirtió en amenazas de muerte. Se había convertido en el objetivo de un complot mortal y sus antiguos aliados ahora querían su cabeza. La noticia de los planes para eliminarlo se difundió rápidamente y Pablo se dio cuenta de que su estancia en Damasco estaba llegando a su fin. Estaba en una encrucijada, enfrentando lo que podría ser el final de su misión incluso antes de que hubiera comenzado.
Pero Pablo no era un hombre que se desanimara fácilmente. Decidido a continuar su camino de fe y predicación, buscó refugio y consuelo entre los nuevos amigos que había hecho, los cristianos de Damasco. Estos discípulos estaban listos para ayudarlo, sabiendo que su vida estaba en peligro. Se reunieron en secreto y planearon su fuga, conscientes de que lo que estaba en juego era mucho más grande que sus propias vidas. Y así, en una noche oscura y silenciosa, mientras la ciudad dormía, Pablo fue llevado por sus amigos al muro que rodeaba Damasco. Las estrellas brillaban en el cielo, como si fueran testigos de este acto de valentía y fe. Usando una canasta grande y resistente, los discípulos colocaron con cuidado a Pablo dentro de ella. La canasta, aunque sencilla, simbolizaba la fragilidad de la vida y el acto de confiar en Dios en las horas más oscuras. Con la respiración contenida, Pablo fue bajando lentamente por la pared, sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas. Sabía que cada segundo podría ser descubierto y capturado. Pero confió en la providencia de Dios, que le había mostrado un camino a seguir, incluso frente a la adversidad. La canasta se balanceó suavemente mientras sus amigos la sujetaban con fuerza, y la oscuridad de la noche ofrecía un manto de protección. Finalmente, cuando tocó el suelo fuera del muro, Pablo sintió una oleada de alivio. Era libre, pero no podía permitirse el lujo de perder el tiempo. Sabiendo que sus perseguidores podrían descubrir su ausencia en cualquier momento, rápidamente agradeció a sus amigos y comenzó a caminar, dirigiéndose a un lugar seguro. La ciudad de Damasco, que había sido escenario de su transformación, ahora se convirtió en un recuerdo. Sin embargo, Paul no solo llevaba recuerdos, llevaba consigo un nuevo propósito, una misión que no podía detenerse. A fuga de Damasco Now era apenas uma questão de escapar da morte, era uma mudança de direcao en sua vida, uma confirmacao de que sua nova jornada estaba apenas comecando. E mesmo enquanto deixaba a cidade, ele sabia que cada paso o que daba o aproximaba do cumprimento do chamado que Deus había colocado en seu coracao, pregar o evangelho a todos os povos, testemunando sobre o amor e a graça de Jesús, o Salvador. Esa fuga, por tanto, não era o fin, mas o inicio de uma missão que mudaría o mundo. Después de escapar de Damasco, Pablo se sintió emocionado y lleno de propósito, decidido a llevar el mensaje de Jesús a más y más personas. Sin embargo, sabía que su próxima parada sería Jerusalén, el corazón de la fe cristiana y el lugar donde todo comenzó. La ciudad estaba llena de discípulos y apóstoles que habían caminado con Jesús, y Pablo anhelaba unirse a ellos. Pero había un pequeño detalle que le preocupaba, su reputación. Al recordar su vida anterior como Saulo, el perseguidor de los cristianos, Pablo sabía que muchos lo veían como un traidor y que su nueva fe podría generar sospechas. Sin embargo, con el corazón lleno de valentía y esperanza, emprendió el viaje a Jerusalén. A medida que se acercaba a la ciudad, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Deseaba fervientemente ser aceptado entre los seguidores de Cristo, aquellos que ahora eran sus hermanos y hermanas en la fe. Tan pronto como llegó a Jerusalén, Pablo procuró reunirse con los apóstoles. Sin embargo, su llegada no fue la que esperaba. Los discípulos estaban alborotados y vacilantes, temiendo que su conversión fuera solo una trampa. Después de todo, ¿cómo podían confiar en alguien que anteriormente los persiguió, llevando a muchos al arresto y la muerte? Paulo se encontró en una situación delicada, rodeado de miradas sospechosas y susurros contenidos. Se presentó como un hombre nuevo, pero los ecos de su pasado todavía resonaban en la mente de muchos. Pero Dios tenía un plan y no dejaría que Pablo estuviera solo en este viaje. Bernabé, uno de los apóstoles, conocido por su bondad y generosidad, observó la situación. Era un hombre de fe y discernimiento, y había oído hablar de la dramática transformación de Pablo en Damasco. Sabiendo que la duda y el miedo podrían impedir que Pablo se uniera a la comunidad, Bernabé decidió actuar. Con valentía, se acercó a Pablo y lo llevó ante los apóstoles. «Déjame hablarte de él», dijo Barnabés, con los ojos brillando con sinceridad.
Comenzó a relatar la historia de la conversión de Pablo, describiendo cómo se había encontrado con Jesús en el camino, la luz que lo cegó y el nuevo propósito que ahora ardía en su corazón. Bernabé habló con pasión, compartiendo no solo los acontecimientos sino también el cambio genuino que había ocurrido en la vida de Pablo. Mientras hablaba Bernabé, la desconfianza comenzó a disiparse entre los apóstoles. Pudieron ver que algo extraordinario le había sucedido a Paul. Sus palabras fueron ciertas y su espíritu se transformó. Finalmente, los apóstoles se abrieron a la idea de acoger a Pablo como uno de los suyos. Escucharon sus historias de predicación en Damasco y cómo la gente venía a Cristo a través de su nueva fe. Agora, Paulo era parte do que Deus estaba facendo, e as verares que antes existían come carama se desmoronar. A presenca de Barnabé foi aí crucial para unir eses dois mundos, o de Saulo, o perseguidor, e o de Paulo, o apóstolo. A aceitacao dos apóstolos foi aí un momento emocionante para Paulo, que se sentiu finalmente como parte da familia de Deus. Así, en Jerusalén, Paulo comezou a construir novos relacionamentos, a se fortalecer na fe e a se preparar para as missões que virían. A cidade que o día había sido o centro de súa perseguicao agora se tornaba o lugar de acollimento e renovacao. E alí, do lado dos apóstolos, Paulo daría os próximos pasos de súa jornada como defensor fervoroso do Evangelho, lembrando sempre que, en Cristo, todos temos unha nova oportunidade de vida. Con el apoyo de los apóstoles en Jerusalén y un corazón ardiente por compartir el mensaje de Jesús, Pablo se embarcó en una serie de viajes misioneros que cambiarían el curso de la historia cristiana. Fue un hombre decidido, que sentía la urgencia de llevar el Evangelio a todos los rincones del Imperio Romano. Sabía que el mensaje de amor y salvación necesitaba ser escuchado por más personas, y que cada ciudad era una nueva oportunidad para transformar vidas. El primer viaje importante de Pablo comenzó en Antioquía, una ciudad vibrante y multicultural, donde él y Bernabé se establecieron. Fue allí donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. La ciudad estaba llena de actividad y Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, anunciando que Jesús era el Mesías prometido. En cada discurso vio el impacto de sus palabras, escuchando los murmullos de sorpresa e incluso la alegría en las voces de quienes aceptaron el mensaje. Comenzaron a surgir conversiones y pronto Pablo vio la formación de una nueva comunidad de fe, una iglesia que llegaría a ser fundamental para el cristianismo primitivo. Impulsado por la pasión de llegar a más almas, Paulo pronto comenzó su segundo viaje. Esta vez lo siguió con Silas, un fiel compañero. Juntos viajaron a ciudades como Corinto, donde encontraron un entorno lleno de desafíos y oportunidades. Corinto era conocida por su diversidad cultural y sus excesos, pero también era un terreno fértil para la predicación del Evangelio. Al entrar en la ciudad, Pablo se encontró con personas sedientas de sentido y esperanza. Predicó y pronto comenzó a florecer una nueva iglesia. Entre sus conversos se encontraba un hombre llamado Crispo, líder de una sinagoga, quien no solo se convirtió en seguidor de Cristo sino también en pilar de la nueva comunidad. Los viajes de Pablo lo llevaron a Efeso, una bulliciosa metrópolis y centro del culto a la diosa Artemisa. Aquí Pablo encontró un terreno difícil, pero estaba decidido a sembrar la semilla del Evangelio. Comenzó a predicar en las plazas y en las sinagogas, y muchos comenzaron a unirse a él. Se corrió la voz y en poco tiempo se estableció la iglesia en Efeso. Con cada ciudad visitada, cada persona convertida, Pablo estaba escribiendo una nueva historia de fe. Uno de los pasajes más memorables de sus viajes fue en Filipos, una colonia romana que se destacó por su lealtad a Roma. Una mañana, mientras Pablo y Silas oraban junto a un río, se encontraron con una mujer llamada Lidia, una comerciante de púrpura. Lidia se abrió al mensaje, al escuchar a Pablo, su corazón se calentó con la verdad del Evangelio. Ella y su familia se bautizaron y Lidia se convirtió en una de las primeras líderes de la iglesia en Filipos, ofreciendo su hogar como lugar de reunión para los nuevos creyentes. Sin embargo, los viajes de Paul no estuvieron exentos de desafíos. Enfrentó persecución, arrestos e incluso azotes. Pero en cada dificultad, su fe se fortaleció. En Efeso, por ejemplo, una revuelta contra Pablo y sus enseñanzas resultó en disturbios, pero él nunca perdió el valor. En cambio,
vio estas dificultades como oportunidades para glorificar a Dios y difundir aún más el mensaje del Evangelio. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo fundó varias iglesias, dejando un legado duradero. Escribió cartas a estas comunidades, ofreciéndoles orientación, exhortación y amor. Estas epístolas pasaron a formar parte de la Biblia y guiaron a generaciones sobre cómo vivir la vida cristiana. A través de sus viajes, Pablo no solo estableció iglesias, sino que también formó líderes y discípulos que continuarían su obra, multiplicando el mensaje de Jesús por todo el Imperio Romano. Por tanto, los viajes misioneros de Pablo no fueron solo una serie de movimientos geográficos, fueron un viaje espiritual, una misión que transformó no solo las ciudades, sino también los corazones y las almas de personas de todo el mundo. Se convirtió, sin duda, en uno de los más grandes apóstoles, demostrando que, con fe y determinación, es posible cambiar el mundo que nos rodea. Y en cada ciudad que visitó, las iglesias que surgieron fueron un testimonio del poder del Evangelio y de la transformación que ocurre cuando alguien decide seguir a Cristo. Mientras Pablo continuaba sus viajes misioneros, la atmósfera a su alrededor estaba cargada de expectación y poder. Cada ciudad que visitó no fue solo un lugar en el mapa, sino una oportunidad de ver la mano de Dios obrando de manera extraordinaria. Pablo no solo predicó acerca de Jesús, se convirtió en canal de milagros, siendo testigo de lo sobrenatural en su vida y ministerio. En Filipos, por ejemplo, Pablo y Silas se encontraron con una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Ella siguió a los apóstoles, gritando que eran siervos del Dios Altísimo y anunciando el camino de la salvación. Sin embargo, Pablo sabía que esta situación no era una bendición, sino una esclavitud espiritual. Con compasión, se volvió hacia la joven, y en el nombre de Jesucristo, ordenó al espíritu maligno que la abandonara. Instantáneamente, la joven fue liberada, y su grito de angustia dio paso a un nuevo sonido, el de libertad. El milagro, sin embargo, no solo trajo alegría, también trajo problemas. Los dueños de la joven, que se beneficiaron de sus habilidades de adivinación, estaban furiosos. Rápidamente reunieron a una multitud y arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades, acusándolos de perturbar la paz de la ciudad. Las autoridades, enardecidas por la multitud, ordenaron que Pablo y Silas fueran golpeados y encarcelados. Pero incluso tras las rejas, en medio del dolor y la oscuridad, Pablo y Silas no se dejaron vencer. En cambio, comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios. Y mientras la prisión resonaba con sus cánticos, un repentino terremoto sacudió el lugar, abriendo las puertas de las celdas y soltando las cadenas de los presos. Los alarmados guardias de la prisión pensaron que todos habían escapado y estaban a punto de suicidarse, ya que sabían que serían severamente castigados por tal fracaso. Pero Pablo, con el corazón lleno de compasión, gritó: «No te hagas daño, porque todos estamos aquí». El valor y la fe de Pablo no solo le salvaron la vida, sino que también impactaron al carcelero, quien inmediatamente preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Esta pregunta abrió una nueva oportunidad para que Pablo compartiera el Evangelio. Él y Silas respondieron claramente: «Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos». Y esa noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados, celebrando la nueva vida que encontraron en Cristo. Pero los milagros y la predicación de Pablo no estuvieron libres de persecución. A lo largo de sus viajes, a menudo encontró resistencia. En Corinto, Pablo enfrentó la oposición de los judíos que no aceptaron su mensaje. En Atenas, cuando predicaba en el Areópago, encontró tanto curiosidad como burla. En cada ciudad, su audacia y fe fueron desafiadas. Aún así, Pablo no se dejó intimidar. Estaba decidido a continuar, movido por la compasión por aquellos que aún no conocían la verdad de Jesús. En Efeso, ocurrió un momento particularmente notable cuando Pablo realizó milagros de curación. Sanó a muchos enfermos y expulsó espíritus malignos, haciendo que la fama de sus milagros se extendiera por toda la región. La gente quedó tan conmovida que hasta los trozos de tela que habían tocado a Pablo fueron llevados a los enfermos, y fueron sanados. La ciudad estaba alborotada y muchos comenzaron a creer en Jesús, abandonando sus prácticas de brujería e idolatría.
La transformación era palpable y el poder del Evangelio estaba cambiando vidas. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia en Efeso no pasó desapercibido. Los artesanos que hacían ídolos estaban preocupados por la pérdida de su negocio y de la influencia de Pablo. Incitaron una revuelta contra él y sus seguidores, gritando: grande es Diana de los Efesios. La ciudad pronto se convirtió en un disturbio y Pablo una vez más enfrentó hostilidad por su fe. Aún así, Pablo no retrocedió, consciente de que su misión era más importante que cualquier persecución que pudiera enfrentar. La persecución y los milagros se convirtieron en parte de la historia de Pablo, entrelazados de una manera que mostraba no solo la lucha contra las tinieblas, sino también la luz que siempre prevalecía. Se convirtió en un símbolo de perseverancia, mostrando que incluso frente a la adversidad, el amor y el poder de Dios podían manifestarse de maneras sorprendentes. Y así, Pablo continuó su camino, con la firme certeza de que la verdad de Cristo era mayor que cualquier desafío que pudiera encontrar. Con cada ciudad que dejó atrás, sembró no solo la palabra, sino también el testimonio de que los milagros y las dificultades son a menudo dos caras de la misma moneda de la fe. La historia de Pablo continúa desarrollándose en Jerusalén, una ciudad que no solo simbolizaba la fe judía sino que también era el epicentro de la creciente comunidad cristiana. Después de realizar milagros, fundar iglesias y predicar fervientemente en varias ciudades, Pablo regresó a Jerusalén, donde lo acompañó la energía ferviente de su misión. Sin embargo, al entrar a la ciudad, no tenía idea de lo que se avecinaba. Los días en que Pablo predicaba en las sinagogas y veía almas salvadas habían atraído la atención de muchos, pero también la ira de otros. Había sido recibido como un héroe en algunos sectores, pero en Jerusalén el panorama era diferente. Los líderes religiosos, especialmente los fariseos y saduceos, veían a Pablo no solo como un rival sino como una amenaza directa a su autoridad y a la tradición que tanto apreciaban. Mientras Pablo estaba en el templo, cumpliendo sus votos y participando en los ritos, algunos judíos de la provincia de Asia lo reconocieron y comenzaron a gritar, incitando al pueblo: «Este es el hombre que enseña en todas partes contra el pueblo y la ley, y metió a los gentiles en el templo y profanó este lugar santo». Las acusaciones eran graves y las palabras tenían un peso inmenso. El alboroto creció rápidamente. Las voces se convirtieron en gritos y la multitud furiosa rodeó a Paul, agitando los puños y clamando por su arresto. La escena era caótica. El pánico se apoderó del templo. Los guardias del templo, al oír el alboroto, se apresuraron a controlar la situación. La tensión flotaba en el aire y la indignación se extendió como la pólvora. Pablo, rodeado por la multitud enojada, se dio cuenta de que estaba en una situación de vida o muerte. Sabía que su mensaje de amor y redención no fue bien recibido por muchos allí, pero su corazón aún latía por la verdad. Se llamó a intervenir a los soldados romanos, que a menudo patrullaban las zonas tumultuosas de la ciudad. Cuando llegaron, rápidamente comprendieron que Pablo estaba en medio de una multitud enojada y trataron de calmar la situación. Lograron detenerlo y alejarlo de la multitud. Pero la hostilidad no cesó. Los judíos continuaron gritando y acusándolo de diversas transgresiones, pidiendo su condena. Llevado a la fortaleza Antonia, Pablo tuvo la oportunidad de hablar con el comandante romano. Este funcionario, sorprendido al descubrir que Pablo era ciudadano romano, le pidió que se explicara. Con calma y claridad, Pablo comenzó a contar su historia. Habló de su vida como Saulo el fariseo y de cómo había perseguido a los cristianos. Pero al describir su transformador encuentro con Jesús en el camino a Damasco, las palabras de Pablo tocaron los corazones de muchos de los que lo escucharon. Compartió no solo su conversión, sino el cambio radical que había ocurrido en su vida. El comandante, aunque intrigado, también sabía que la situación escapaba a su control. Decidió enviar a Pablo para que fuera juzgado por el Consejo Judío, el Sanedrín. Y así, Pablo fue llevado nuevamente, ahora bajo fuerte custodia, a un lugar donde pudiera defenderse. El camino era arduo y Pablo sabía que, incluso ante el peligro y la incertidumbre, no podía dejar de predicar la verdad. En presencia del Sanedrín, Pablo continuó defendiendo su fe y su misión.
Habló con una audacia que desafió las expectativas y llamó la atención de los líderes religiosos. Pero al mencionar la resurrección de los muertos, una vez más encendió la controversia entre fariseos y saduceos, que no podían ponerse de acuerdo sobre este tema crucial. La división entre ellos se intensificó y Paul se encontró en medio de un intenso debate. Aprovechó esta oportunidad para aclarar su posición, afirmando que era fariseo y defensor de la resurrección. La situación pronto se volvió tan tumultuosa que el comandante romano tuvo que intervenir nuevamente, sacando a Pablo y llevándolo de regreso a la fortaleza. Sabía que la vida de Paul estaba en peligro. Las palabras de Pablo habían causado tal alboroto que se formó una conspiración para matarlo. Cuando Pablo escuchó esto, se turbó, pero su fe no flaqueó. En su soledad en prisión, permaneció firme, orando y esperando en el Señor. Y así, Pablo, incluso frente a las acusaciones y la agitación, mantuvo viva la esperanza. El arresto en Jerusalén, que podría verse como un final, se convirtió en el comienzo de una nueva fase de su misión. A pesar de las dificultades, Pablo estaba decidido a permanecer fiel a su llamado, sabiendo que en cada prisión, en cada persecución, Dios estaba con él, escribiendo una historia de fe que tendría eco por generaciones. La historia de Pablo cobra un nuevo capítulo cuando él, ya preso en Jerusalén, se da cuenta de que su lucha no es solo por la libertad, sino también por la verdad que defiende fervientemente. Después de ser interrogado repetidamente por líderes religiosos y romanos, Pablo, en medio de confusión e intrigas, toma una decisión audaz que cambiará el curso de su vida, apela para ser juzgado en Roma. Como ciudadano romano, Pablo tenía derecho a ser llevado ante el emperador para que su caso fuera visto en un tribunal superior. Esta decisión no se tomó a la ligera, sabía que el camino a Roma estaría lleno de desafíos y peligros. Sin embargo, su fe en Dios y su determinación de llevar el mensaje de Jesucristo al nivel más alto de la autoridad romana lo impulsaron a seguir adelante. Cuando Pablo hizo el llamamiento, se abrió ante él un nuevo mundo de posibilidades. Fue una oportunidad no solo para defenderse a sí misma, sino también para compartir su historia con personas que de otro modo nunca habrían oído hablar del amor de Cristo. El comandante romano, respetando su derecho, ordenó que enviaran a Pablo a Roma. Entonces Pablo fue puesto bajo la custodia de un grupo de soldados y comenzó su viaje. El viaje a Roma no fue una simple travesía, fue una travesía marítima que requirió coraje y fe. El grupo abordó un barco y pronto Pablo se encontró rodeado de marineros y otros prisioneros. El mar Mediterráneo, vasto e imponente, se extendía ante ellos reflejando el cielo azul en un panorama que parecía prometedor, pero que, en el fondo, escondía las tormentas del destino. En los primeros días de navegación todo parecía tranquilo. Pablo, aunque prisionero, no perdió la esperanza. Interactuó con otros pasajeros, compartió su fe y contó sobre su encuentro transformador con Jesús. Con cada historia que contaba, sentía que la llama del Evangelio se encendía en los corazones que lo rodeaban. Pero pronto, nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte. Comenzó a soplar un gran viento y la tranquilidad del mar se transformó en furia. La tormenta azotó el barco con fuerza abrumadora, y los marineros, experimentados y acostumbrados a navegar, quedaron aterrorizados. Las olas chocaron contra el barco y el agua empezó a entrar. El miedo se apoderó de todos a bordo y la esperanza pareció hundirse junto con el barco. En ese momento de desesperación, Pablo se puso de pie con firmeza. Sabía que Dios estaba con él y que su misión aún no había terminado. Se dirigió a los marineros y a los demás prisioneros diciendo: ánimo. Porque el Señor a quien sirvo me ha revelado que no debemos morir y que todos los que están aquí sobrevivirán. Sus palabras, incluso en medio del caos, trajeron un poco de alivio y esperanza. Durante la tormenta, Pablo no solo proclamó su fe sino que también tomó la iniciativa. Ayudó a alimentar a todos y los animó a mantenerse fuertes. Y finalmente, tras días de luchar contra las olas, el barco encalló en una pequeña isla llamada Malta. El grupo, aliviado, logró desembarcar y ponerse a salvo. En la isla,
Paulo y los demás prisioneros fueron recibidos por nativos que, incluso sin conocer al Dios de Paulo, mostraron gran bondad. No dejó pasar la oportunidad de compartir el mensaje de Jesús. Mientras esperaba un nuevo barco para continuar el viaje, Pablo realizó milagros, sanando a los enfermos y llevando esperanza a los corazones afligidos. Después de semanas de espera y recuperación, Pablo finalmente abordó otro barco. Ahora el viaje a Roma parecía más cercano. Sabía que estaba destinado a predicar ante el emperador, pero lo que es más importante, estaba decidido a difundir la verdad del Evangelio en cada paso del camino. Cuando finalmente llegó a Roma, lo pusieron bajo arresto domiciliario, pero no estaba solo. Con valentía y fervor, Pablo continuó enseñando, predicando y escribiendo, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para glorificar a Dios. Así, el viaje de Pablo a Roma, lleno de desafíos, transformaciones y milagros, no fue solo una travesía física, sino un camino de fe, donde se convirtió en un faro de esperanza para todos los que lo rodeaban, siempre dispuesto a contar la historia del amor incondicional de Cristo. Y así, mientras esperaba el día de su juicio, Pablo continuó cumpliendo su misión, llevando el mensaje de salvación a los corazones sedientos de verdad y de luz. El viaje de Pablo a Roma estaba resultando desafiante, pero nada podía prepararlo para lo que estaba por suceder. A medida que el barco avanzaba por las agitadas aguas del Mediterráneo, los vientos aullaban como lobos hambrientos y las olas crecían, amenazando con tragarse el barco. El ambiente, que inicialmente parecía favorable, rápidamente se transformó en un furor implacable. El capitán y la tripulación lucharon por mantener el control del barco, pero la tormenta se intensificó, provocando un sentimiento de desesperación entre todos a bordo. Pablo, siempre firme en su fe, observó la agitación que lo rodeaba. Había pasado muchos problemas y, a pesar del miedo que también sentía, sabía que Dios estaba con él. En medio del caos, me puse de pie, con voz firme y clara, hablando a los marineros y demás pasajeros: ánimo. Dios me ha revelado que todos sobreviviremos a esta tormenta. Sus palabras, llenas de esperanza, trajeron un poco de alivio a los corazones afligidos de sus compañeros. Sin embargo, la furia de la tormenta no da tregua. Mientras el barco se balanceaba violentamente, el agua empezó a invadir la embarcación. La desesperada tripulación comenzó a arrojar la carga del barco por el borde, con la esperanza de aligerar el peso y mantener el barco a flote. Pero a pesar de sus esfuerzos, la tormenta se volvió insoportable y pronto la tripulación se dio cuenta de que la supervivencia era la única prioridad. Finalmente, cuando la situación se volvió cada vez más crítica, la embarcación se estrelló contra las rocas, arrojando a sus ocupantes al mar embravecido. El pánico se apoderó de todos mientras luchaban contra el sol, pero Pablo, decidido a no dejarse alterar, recordó la promesa de Dios. Nadó con todas sus fuerzas y dispuesto a unir a otros prisioneros y marineros, todos buscando seguridad. Cuando las aguas finalmente se calmaron y las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, los supervivientes fueron arrastrados por los pasillos y los escombros hasta una pequeña isla. Era Malta. Todos estaban exhaustos pero vivos. Aterrados y todavía con cara de frío, se arrastraron hasta la arena, cada uno dando gracias en silencio por su vida. Muchos, incluido Paulo, sufrieron un milagro en medio del caos. Los habitantes de la isla, conocidos como los malteses, se acercaron rápidamente y le dieron una cálida bienvenida. Quedaron asombrados al ver a tantos hombres, muchos de ellos prisioneros, sobreviviendo a tan terrible naufragio. Sin duda, los malteses prepararon un fuego y comenzaron a ofrecer comida caliente. Pablo, al ver la bondad de estas personas, decidió corresponder. Ayuda a recoger palos y ramas secas para mantener encendido el fuego, mientras otras se calientan y recuperan energía. Durante su estancia en la isla, Paulo comenzó a observar lo que sucedía a su alrededor. Un día, mientras ayudaba a alimentar el fuego, apareció una serpiente venenosa y se pegó a su brazo. Los nativos, que conocían bien los peligros de la isla, se horrorizaron y pronto comenzaron a murmurar entre ellos, creyendo que Pablo debía ser un criminal, ya que había escapado del mar solo para enfrentar la muerte de otra manera.
Pero, para sorpresa de todos, Pablo arrojó la serpiente al fuego y no sufrió ningún daño. Fue un verdadero milagro y provocó un cambio de percepción entre los malteses. La impresionante hazaña de Paul hizo que los malteses lo vieran de otra manera. En lugar de temerle, lo respetaban y admiraban la fuerza que emanaba de él. Pronto, la fama de Paulo se extendió por toda la isla y comenzó a ser bienvenido por la comunidad. Varios residentes, incluido el padre de Publio, el principal funcionario de la isla, estaban enfermos. Pablo, en un gesto de compasión, oró por ellos y los sanó, confirmando una vez más la presencia y el poder de Dios en su vida. A través de sus milagros, Pablo no solo trajo sanidad y esperanza a la isla, sino que también tuvo la oportunidad de compartir el mensaje de Jesucristo. Los malteses, conmovidos por su historia y su fe, comenzaron a escuchar sus palabras con atención e interés. La bondad y el amor que demostró Pablo fueron un reflejo del mensaje que predicó. Después de 3 meses en Malta, finalmente llegó el barco que los llevaría y el grupo se preparó para continuar su viaje. La experiencia en la isla no solo fortaleció la fe de Paulo, sino que también creó vínculos entre él y los malteses, quienes se despidieron con gratitud y cariño. Cuando Pablo se fue, sabía que incluso frente a las tormentas de la vida, la bondad de Dios siempre prevalece y que cada desafío es una oportunidad para ser testigo de su grandeza. Así, con una fe renovada y el corazón lleno de gratitud, Pablo se embarcó una vez más, decidido a continuar su misión de difundir el Evangelio y la esperanza donde quiera que fuera. La isla de Malta se convertiría no solo en un punto de referencia en su viaje, sino en un lugar de milagros y transformación, donde podría ver el poder de Dios obrando en medio de la adversidad. Después de un largo y agotador viaje, Pablo finalmente llegó a Roma, la majestuosa capital del Imperio Romano, rodeada de grandiosos edificios e historias de glorias pasadas. Pero para él, Roma no era solo una ciudad de conquista y poder, era un campo fértil donde podía sembrar el mensaje de amor y redención de Jesucristo. Sin embargo, al poner un pie en esa tierra, Pablo no era un visitante cualquiera. Era un prisionero, pero un prisionero que llevaba consigo la esperanza y la promesa de Dios. El ambiente en Roma era vibrante, al mismo tiempo, peligroso. Paul fue puesto bajo arresto domiciliario, una condición que, aunque limitaba su libertad de movimiento, no podía aprisionar su espíritu. Las paredes de la casa donde se hospedaba se convirtieron en una nueva plataforma para su misión. Tan pronto como llegó, los soldados que lo custodiaban rápidamente se dieron cuenta de que este hombre no era común y corriente. Tenía algo especial, algo que los atraía, y sus palabras resonaban con una fuerza que penetraba en las almas. Al principio, la celda donde se encontró a Paul era solo un espacio pequeño, pero pronto se convirtió en un centro de reuniones. Personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a visitarlo. Los creyentes, hambrientos de escuchar sus experiencias y enseñanzas, vinieron en grupos, trayendo consigo preguntas y deseos sobre la fe. Y Pablo, siempre dispuesto, los recibió con una cálida sonrisa, ofreciendo consuelo e instrucción, compartiendo la buena nueva de Jesús con todos los que pasaban. Habló sobre el amor de Dios, la importancia de la fe y cómo cada persona puede experimentar la transformación que trae Cristo. Pablo también escribió cartas durante este periodo, epístolas que luego pasarían a formar parte de la Santa Biblia. Se dedicó a fortalecer la fe de los cristianos abordando cuestiones de la vida cotidiana y ofreciendo aliento. Sus palabras fueron como un bálsamo para los corazones atribulados y sus cartas fueron enviadas a varias iglesias, llevando esperanza y pautas sobre cómo vivir como verdaderos seguidores de Cristo. Sus palabras, escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo, han resonado a través de los siglos, formando el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, no todo fue fácil. El ambiente en Roma estaba cargado de tensión. Los cristianos enfrentaban opresión y persecución, y Pablo sabía que su vida estaba en constante riesgo. A pesar de esto, su coraje nunca flaqueó. Recordó las palabras que el Señor le había dicho: "No temas, Pablo, debes dar testimonio de mí también en Roma". Esta promesa llenó su corazón de coraje y determinación.
Entendió que su encarcelamiento era parte del plan divino, una oportunidad para predicar a aquellos que de otro modo nunca habrían escuchado el mensaje del Evangelio. Con el paso del tiempo, la prisión se volvió más asfixiante. Pero incluso bajo la sombra de la muerte, Pablo no dejó de predicar. A través de su encarcelamiento, se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. Habló con sinceridad del amor de Dios y de la esperanza de salvación, aunque sabía que podía ser ejecutado en cualquier momento. Cada día su fe se hacía más firme y su luz más brillante. Los guardias que lo vigilaban no pudieron evitar escuchar sus mensajes, muchos de ellos fueron tocados por la pasión de Pablo y, al final, muchos se convirtieron en seguidores de Cristo. Se corrió la voz sobre la fe de Pablo y su testimonio impactó a muchos en Roma. La iglesia creció y nuevas comunidades de creyentes comenzaron a formarse, incluso en medio de dificultades. La vida y el coraje de Pablo sirvieron de inspiración para otros cristianos, quienes también comenzaron a hablar con valentía acerca de Jesús. Se convirtió en un ejemplo de que la verdadera libertad viene de dentro, no de circunstancias externas. Finalmente, las autoridades romanas decidieron que era hora de poner fin a Pablo. Fue llamado a juicio y muchos temieron por su vida. Pero en lugar de ceder a la desesperación, Pablo enfrentó su destino con una paz que solo podía venir de Dios. Cuando llegó el momento de su martirio, supo que había cumplido su misión. Ya no era solo Saulo el perseguidor, sino Pablo el apóstol, que había dedicado su vida a predicar el Evangelio y llevar esperanza a los perdidos. En aquel fatídico día, mientras se levantaba la espada, Pablo, con la mente tranquila y el corazón lleno de fe, proclamó: «Estoy listo para ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado». No veía la muerte como un final, sino como un nuevo comienzo, un paso hacia la eternidad junto a su Señor. El martirio de Pablo no fue el final de su historia, sino un testimonio vivo de su fe inquebrantable. Así, al dejar este mundo, Pablo dejó un legado imborrable. Sus cartas, su predicación y su ejemplo de vida seguirían inspirando a millones. Se convirtió en uno de los pilares del cristianismo y su testimonio de valentía, amor y fe resonará durante generaciones. Pablo no solo cambió la historia de su tiempo, sino que también moldeó el futuro de la fe cristiana, mostrando a todos que incluso en las mayores tribulaciones, la luz de Cristo siempre brilla más. Y así, a lo largo de su extraordinario viaje, el apóstol Pablo se transformó de perseguidor a ferviente defensor de la fe cristiana. Su legado de valentía y amor a Cristo nos enseña que, independientemente de las circunstancias, nuestra fe puede iluminar los caminos más oscuros. Al final de su vida, Pablo no solo enfrentó la muerte con valentía, sino que dejó un mensaje de esperanza que resuena hasta el día de hoy, que en Cristo encontramos redención, propósito y un llamado a compartir su amor con el mundo. Que la historia de Pablo nos inspire a vivir con la misma pasión y determinación, buscando siempre llevar luz donde hay oscuridad. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje por la vida del apóstol Pablo. No olvides suscribirte y compartir este vídeo, para que más personas puedan conocer esta historia de transformación y fe. Hasta la próxima.